Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Es un honor y un privilegio poder compartir con todos ustedes. El día de hoy quiero saludar inicialmente a mis compañeros, Adriana, Daniela, que hoy no nos pudo acompañar, pero que está conectada, a Paola y Carlos. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Shabbat Shalom a todos, qué rico volver a encontrarnos en este espacio, en este tiempo caos. Nada, un saludo especial para todos los que nos acompañan a través de la virtualidad y también a los que están aquí presenciales. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos, a todos los que están aquí y a los que nos ven por el Zoom y también a los que posteriormente están recurriendo a esta charla, que la encuentran, que no sé, Dios se las pone o que están siguiendo el módulo que han hecho mis compañeros Javier, Daniela y Adriana, que por cierto extrañamos mucho a Dani, que está ahí por medio de la familia del Zoom. Dani, hello. Y bueno, bendito el Eterno que nos permite volver a reunirnos y volver a estar aquí. Shabbat Shalom para todos, el Padre les bendiga y les guarde. Primero le damos gracias a Él por este espacio que nos regala, nos permite acá reunirnos para que estemos en unidad, en el estudiando su palabra. Esperamos que estén dispuestos, que estén atentos y que, al igual que nosotros, con toda la disposición para este tema, ¿eh? Bueno, amados, el día de hoy, la semana pasada terminamos viendo el tema de los abortos. Ah, sí. Sí, Daniela. O sea, qué pena ahí que brusco. Pero además de quererlos saludar, ¿no? Les comentar, la voz de Adriana y de Paola no se escucha muy fuerte. Entonces, para la recomendación para que puedan hablar un poquito más fuerte, ¿bueno? Okay, Dani, gracias. Dani, gracias. Bueno, amados, les decía, gracias Dani, les comentaba que hace 8 días terminamos de ver el tema ya todo del aborto espontáneo, que vimos que bueno, está en manos de Elohim, y vimos también acerca de la bendición, hablamos de la bendición, de aquellas personas que de pronto no podían tener hijos. Vimos que lo ideal es que si la pareja está en condiciones de tener hijos, pues es un mandamiento tener hijos. Ya si el padre ha dispuesto que no puedan por alguna razón, entonces la idea es encontrar el propósito del por qué, y igual eso no impide que podamos seguir siendo de bendición de otras maneras y alcanzar a otras personas. Y vimos algunas formas, una de ellas era la adopción y también los hijos espirituales. Estuvimos hablando de todo eso. El día de hoy queremos introducirnos a un tema que espero que con esto terminemos la introducción para el tema de la crianza, porque estamos en el módulo de crianza, pero aún no hemos empezado a hablar de la crianza. Estamos como en la introducción, en ese preámbulo de lo que acontece previo a ese embarazo. Y queremos hablar hoy, como lo ven ahí en el título, la verdadera planificación familiar. ¿Y por qué lo titulamos la verdadera planificación familiar? Este es un tema un poco polémico, ya lo vamos a ver, o sea, no se ha llegado a un consenso claro dentro del pueblo ni entre las diferentes creencias religiosas que derivan del judio-cristianismo, que vienen pues de la Biblia, de la Torá. Pero primero debemos definir lo que es la familia. La familia, esa palabra familia, que viene del término hebreo mishpaha, que es esa palabra mishpaha hebrea es la que se traduce como familia, como tribu, como pueblo, como clase, como descendiente, generación, género, linaje, parentela. O sea, viene de una raíz que es shafá, como lo vemos ahí en pantallas, que es la raíz de la que viene esa palabra mishpaha, y significa esa raíz desnudar. ¿Sí? Recuerden que inicialmente cuando Adán y Eva fueron creados estaban como desnudos. Y está compuesta de otra palabra que es shifra, que tiene que ver con esparcirse. Es decir, que si juntamos desnudar con esparcirse, pues obviamente tenemos de que hay una cohabitación, hay una relación que ya ustedes saben que es santa, y que a partir de ahí
va a haber un linaje, una descendencia, se va a formar lo que es la familia, que no necesariamente, que más adelante lo vamos a ver, que no necesariamente tiene que ver pues con tener una montonera de hijos, por decirlo de alguna manera, sino que se trata de tener un hijo y a partir de ahí, pues ir creando una descendencia y ir formando pues una familia, como lo vemos ahí, que se va formando, padres, abuelos, hijos y generaciones en generaciones vienen de ahí. Las clases anteriores estuvimos viendo también, y quiero citarlo aquí nuevamente, porque estamos hablando de la verdadera planificación familiar. ¿Por qué? Porque hay un sistema en el cual estamos inmersos todos los que estamos aquí, o por lo menos en este mundo occidental en que vivimos, estamos sumergidos en un sistema que está lleno de ideologías y que son las que están de alguna manera permeando el pensamiento de todas las personas. Y dentro de ese sistema que he llamado ahí sistema de muerte y maldición, cuando se habla de planificación familiar, y para los que han venido estudiando con nosotros y se vieron la película que les recomendamos, veían que la clínica, se veía en la película que la clínica que promovía, patrocinaba, inducía al tema del aborto, se llama Planned Parenthood. Y precisamente Planned Parenthood significa planificación familiar. ¿Y por qué decimos que es un sistema de muerte y maldición? Porque digamos que la bandera de esa planificación familiar o el objetivo o el abanderado de esto es precisamente el aborto, legalizar el aborto. O sea que esa planificación familiar está basada en la muerte y la maldición. Maldición, ¿por qué? Porque sabemos que todo lo que no proviene del Creador trae muerte, destrucción y maldición. Estuvimos viendo en clases anteriores, incluso dentro de este mismo tema, que las naciones, los que no eran del pueblo, las naciones, las prácticas que tenían precisamente era eso, sacrificar niños y hacer todo ese tipo de cosas que es contrario a lo que Dios ha establecido. Por el contrario, tenemos ahí la imagen y tenemos podríamos decirlo así, el sistema que el Eterno estableció, que es a partir de su Torá. Recuerden que la palabra Torá significa instrucción y es una instrucción para vida y bendición. Cuando estamos dentro de ese marco legal de la Torá, promovemos la vida y la bendición. Y me parece muy curioso lo que dice Javier acerca de la empresa que se llama Parenthood, porque se supone que el nombre es como planificar tener hijos, ¿sí? Planear, visualizarse, tener hijos, pero no, lo que quiere es acabar con eso, ¿sí? Y ese es realmente el propósito de la familia, porque él nos estaba explicando que desde su raíz hebrea, desde de lo que significa hebreo es, la familia es para eso, para tener hijos, para planear los hijos. ¿Ya? Esa es la finalidad de una familia, que eso es lo que hemos olvidado en este tiempo. Y por eso precisamente lo queríamos contrastar ahí, porque vemos cómo el sistema, la misma planificación familiar, la aborda desde la muerte. Y vemos cómo Elohim, el tema de la planificación familiar, lo que promueve es que la vida. Ahí está la diferencia. Ahora, este es un tema polémico, como lo venía diciendo. Vamos a hablar de las dos, digamos, grandes posturas que hay, pero digamos que hasta el día de hoy, dentro del judaísmo, cristianismo, catolicismo, digamos que hay esas dos posturas claramente y no se han podido poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la escritura, digamos que no habla de una manera clara o directa con respecto a este tema de la planificación familiar. Lo que se ha hecho es, digamos, basado en ciertos versículos que algunas veces algunos de ellos están sacados de su contexto, pero se toman como punto de partida para interpretar y defender una postura. Entonces, partimos del hecho de que
no hay un versículo como tal que me diga, usted debe planear, pero se forman dogmas, denominaciones que establecen ciertas posturas y nosotros lo que vamos a tratar de exponer esas posturas y ya cada familia de pronto irá tomando decisión porque es una decisión familiar, ¿no? Quería decir que, tal como dice Javier, en los 613 mandamientos que hemos estudiado, hay que tener en cuenta que varios son para el templo. En esos mandamientos no está así explícito que diga que se planifique o que no se puede planificar, ¿sí? Como bien lo dice Javier, está es tomado desde versículos que sin contexto se pueden sacar para defender la posición, ¿sí? O también hay otros versículos que se pueden usar para ir en contra de la posición de planificar. Y yo creo que este es el que se inicia, pues, y con el que se da como la entrada al decir no se puede planificar, ¿sí? Entonces, no sé, Javier me dirá y lo leemos. Sí, la primera postura que citamos es la no planificación familiar, es decir, la posición de que hay que tener hijos, los hijos que Elohim mande, o sea, todos los que puedan, o sea, no utilizar ningún método anticonceptivo, eso es pecado y lo que el padre disponga. Esa es la primera postura y esa postura normalmente utilizan estos versículos que vamos a citar a continuación. Se toma en cuenta los versículos de Génesis 1.28, Génesis 9.1, el de 1.28 cuando están Adán y Eva, y el de Génesis 9.1 cuando salen del diluvio Noé, la esposa y los hijos y las esposas de sus hijos. Dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces a partir de ahí, bueno, hay un mandamiento. De hecho, nosotros estuvimos citando que es el de tener hijos. Pero entonces interpretan esto como que hay que tener hijos, multiplicarse y llenar la tierra, ¿no? Llenar la tierra, aunque ya en este tiempo está llena, pero hay que llenar la tierra. Hay que seguirla llenando. También tenemos otro versículo que toman para tomar esa postura y es, para la redundancia, toman Génesis 38.6. Carlos, Dice Génesis 38.6, dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia para tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Yahweh lo que él hacía, y a él también le quitó la vida. No, dale, sí, entonces vemos que este pasaje, incluso hablan a partir de este pasaje de que Onán vertía en tierra, ahí lo toman para decir de que vea, está prohibido masturbarse y también, o sea, que todas las veces que tengas relación con tu esposa tenés que desarrollarte dentro de la mujer. O que la semilla no se puede botar. Que la semilla no se puede botar, incluso el mismo misticismo judío habla de que cuando bota esa semilla afuera, que luego viene un espíritu que le llaman Lili y que engendra demonios, o sea, hasta por allá se va todas estas historias que se van entreteniendo. Pero como dije antes, son solamente versículos que están ahí y que les generan un contexto. O sea, es solamente esta parte, interpretaciones. Y de hecho, si nosotros leemos acá, y es importante aclarar que lo que vamos a estar hablando acá, y como lo dijo Javier ahorita, es nuestro punto de vista, ¿sí? Vamos a poner los dos, las dos posturas bajo los versículos que se sacan de contexto y con los que se defiende cada una de las posturas. Sin embargo, con lo que nosotros vamos a estar hablando no quiere decir que
tengan que pensar como nosotros estamos, porque ese es nuestro punto de vista, ¿sí? Que ya se irán dando cuenta hacia dónde nos vamos como inclinando. Y ni siquiera estamos imponiendo ni nada, ni tampoco creando nuevas doctrinas, que eso también es súper peligroso, sino mirándolo a partir de la palabra, ¿sí? Que recordar lo que dice uno de nuestros maestros Rico Cortés, que la Biblia fue fue dada para nosotros, pero no a nosotros. ¿Ya qué quiere decir esto? Pues que la Biblia fue escrita dentro de un contexto hace más de 3000 años, ¿sí? Y pues ahorita estamos bajo otro contexto y viviendo unas situaciones más diferentes. Yo quisiera leer, complementar este versículo. Mi esposa acaba de decir algo ahorita y es que la Torah fue dada en ese momento bajo un contexto. Básicamente eso es lo que está diciendo. Entonces, dice acá en mi Biblia, precisamente en el versículo que tiene Javi ahí, que es el Génesis 1:28. No, el primero. Génesis 1:28 dice: y les dio su bendición. Y la ordenanza que les dio en ese momento dice: tengan muchos, dice en mi Biblia, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas, miren lo que les promete el Creador ahí, les doy todas las plantas de la tierra que producen semillas, todos los árboles que dan fruto, todo esto les va a servir de alimento. Pero los animales salvajes a los que se arrastran por el suelo y a las aves les doy la hierba como alimento. Es decir, que aquí el Creador generó un escenario para que hubiese una multiplicación. Para eso, para esa cantidad de hijos. Exactamente. Generó un escenario propicio para esa cantidad de hijos. Pero entonces aquí nos vamos a Génesis 6:12. Perdón, Génesis 6:12 no, estoy diciendo algo que no es. Aquí nos vamos a Génesis 3:16. Dice lo siguiente, Génesis 3:16. Dice, voy a hablar después de la situación en que ya la mujer es engañada junto con el hombre, ya el Creador da sus palabras, y dice así: a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Para la mujer. Para el hombre, al hombre le dijo: como le hiciste caso a la mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra dará espinos, dará cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra volverás a convertirte. Aquí vemos que hubo una transición y hubo un cambio de estado. Estaba en un estado, como dijo Adriana, propicio para esta bendición, pero después de que el hombre fallara, pues cuando hablo de hombre hablo de general, hombre y mujer, de humanidad, exactamente. Cuando el hombre falla, sale del huerto, automáticamente ese escenario, ¿qué pasa? Ese escenario cambia. Y ya viene una situación más difícil para poder proveer ese alimento, para poder recibir y para poder, o sea, el escenario para recibir esa bendición, que era el de multiplicarse, cambió. Sí, inicialmente pues eran Adán y Jabá y Eva, y el Eterno primero creó la abundancia y en medio de esa abundancia los colocó. O sea que, digamos, sobrevivir en ese mundo era fácil, porque digamos que era sin ningún esfuerzo. Estaba el alimento ahí, no era sino multiplicarse y todo era pues sencillo. Ya después de la caída se empieza a complicar, las condiciones de vida se hacen más difíciles, y de hecho el producir, que la tierra produzca, habla de que, exacto, de que va a ser con mucho esfuerzo, y también el tener los hijos parece que iba a ser doloroso para la mujer. Dice,
parirás tus hijos con dolor, o sea, le cambia el estado automáticamente. Exacto, y trayéndolo al contexto de hoy, diríamos que ya trasladándolo o adelantándonos un poquito a la otra postura, es que ya ahorita no hay que llenar la tierra, ya hay alrededor de 8.000 millones, creo que hay 8.000 millones de habitantes. En ese momento eran solo 2. Y lo mismo cuando después del diluvio que viene Noah y que hay como un reset, como un nuevo comienzo, también eran solamente él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y también les da la orden de llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces también era un nuevo comienzo. Ya hoy en día, pues estamos en ese mundo caído, en condiciones difíciles, y ya la tierra pues está llena. Ya, ¿cómo llenarla? No hay que... Tiene que es curioso algo, y es curioso y a tener en cuenta esto, y es que el creador les da esa, ¿cómo se puede decir? Esa ordenanza de multiplicarse y de fructificar, ¿sí? Pero si vemos, hay un orden, ¿no? O sea, está Adán y Eva, y a partir de ellos, toda la gente ya no son hijos de ellos, no sé cómo explicarme ahí, sino que ahí vienen sus hijos, y de ahí para abajo ya vienen sus nietos, o sea, no quiere decir que ellos tengan 100 hijos, ¿sí? Algo así. La fructificación no depende de una pareja. Exactamente. No solo tiene una pareja, sino del hijo, del hijo. Exactamente. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque más adelante vamos a hablar de que muchos de los patriarcas no tuvieron más de 6 hijos. Exacto. Y eso lo vamos a hablar ahorita cuando pasemos a la segunda postura, porque aquí nos estamos adelantando un poquito. Sí. Hay otro versículo que también toman para hablar de que no hay que planificar y que hay que tener hijos, y es 1 Timoteo 2:15, hablando específicamente de la mujer, dice, hablando de la mujer, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en emuná, amor y santificación con modestia. Entonces toman esa parte del versículo, la mujer se salvará engendrando hijos. Y digamos que en esta postura, esta primera postura de no planificación, digamos lo que se toma así literal, ¿no? Sin tener en cuenta de pronto mucho el contexto, sino así como se leyó, ¿verdad? El mandamiento es llenar la tierra, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. El mandamiento es que hay que desarrollarse pues en la mujer y que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero aquí lo vamos a contrastar con la otra postura, que la otra postura ya estamos desarrollando en algo. Tiene en cuenta esos versículos que acabamos de citar de la primera postura, pero los interpreta teniendo en cuenta un poco más el contexto. Y es lo que estábamos hablando ahorita, de que ya la tierra no hay que llenarla, de que sí, hay un mandamiento de fructificar, o sea, de tener hijos, y lo hemos visto en estas secciones que hemos estado estudiando, de que es un mandamiento tener hijos. Sí. Si usted es una pareja fértil y puede tener hijos, no puede estar pensando en no tener hijos, sino que debes pensar en tener hijos. Tener 1 o 2, no sé, los que puedan, y ya ahí sí pensar en, bueno, vamos a tener tantos, o vamos a tener aquí y allá, porque hay un contexto diferente donde las condiciones, como lo vimos, son totalmente diferentes, la parte económica, también el tiempo que se le va a dedicar a los hijos, no es solamente tener hijos por tenerlos, porque podemos tener una familia de, no sé, de mendigos, de... En la misma palabra dice, instruye al niño. Instruye al niño, o sea, y esto, citando este versículo de la mujer se salvará engendrando hijos, no es así tan sencillo como que vea. Algunos pues de pronto machistas dentro de los diferentes movimientos, ¿no? Tengamos hijos y pues el hombre no es el que va a sentir los dolores de parto, muchas veces no es el que va a estar con 5 o 6 hijos en la casa, él se va a trabajar y la mujer es la que está en la casa ahí con los niños, o sea, el varón tiene una participación más activa con su esposa en la educación de los hijos. De hecho, hemos venido estudiando de que él es el maestro por excelencia de la casa y el primero que tiene que dar ejemplo y ayudar a formar sus hijos. O sea que no es solamente engendrarlos y luego irse a trabajar nomás, no, hay que dedicarles tiempo. Muchos piensan que los de la primera postura, y es que
todo niño nace con un pan debajo del brazo, ¿es que es? O que el Eterno proveerá, Él verá. Sí, Y es verdad. O sea, es que también eso Exacto, es lo que eso pasa. también es cierto. No podemos perder la fe frente a eso, ¿sí? No podemos perder la mula frente a eso, porque no, qué miedo tener hijos, porque cómo lo voy a mantener o cómo voy a hacerlo, ¿cierto? Sino que lo que no podemos hacer aquí es juzgar o señalar a una pareja que ha decidido planificar sus hijos, ¿sí? Eso es lo que creo que debemos entender. Ojo, y planificar después de cumplir el mandamiento, o sea, sí, porque el mandamiento sí o sí dice dar frutos. Ese es. Si estás en las condiciones de dar ese fruto y lo estás cohibiendo, yo creo que ahí es donde se comete el error. Ahí es donde se comete el error. De ahí en adelante, sí, de hecho, eso en algún momento lo hablamos, vimos el ejemplo del fruto y todo eso. Entonces, es importante eso. Hay algunos que tienen la postura de que pues la relación, o sea, el coito entre hombre y mujer es solamente para procrear, que no es para placer, y satanizan el placer. ¿No? Animales. Exacto, pero entonces aquí el punto es que si nos vamos a eso, cuando leemos la escritura, remitiéndonos, por ejemplo, a Adán y Eva, ¿cuántos años vivieron? Y los primeros hombres, ¿cuántos años vivieron? Entonces yo no creo que haya sido proporcional el número de años con el número de hijos, porque vivían 800, 700, 900 años. Entonces, cada relación sexual era un hijo, o por ejemplo, cuando la mujer queda en embarazo, entonces no se pueden tener relaciones, porque ahí no va a quedar embarazada, entonces sería tener una relación por placer. Y de acuerdo a los de esa postura sería pecado. Sería que no se puede. Precisamente lo que dice Javier es, por ejemplo, y yo creo que escuchaba lo mismo que, y es que, por ejemplo, Aarón murió de 123 años. ¿Y cuántos hijos tuvo Aarón? 4. Moisés murió de 120 años. ¿Y cuántos hijos tuvo Moisés? Joseph, 110 años. ¿Tuvo cuántos hijos? Isaac murió de 180 años. ¿Y cuántos hijos tuvo? Tuvo dos, Isaac y Jacob. Perdón, Isaac. Jacob y Esaú. Exactamente. Abraham, 175 años. ¿Y cuántos hijos tuvo? Solo Según uno la con la promesa. esposa. Con la Con la esposa. esposa. Con la Eso esposa. también hay que tenerlo en cuenta. Noé, escúcheme en este. Noé tuvo 950 años. ¿Cuántos hijos tuvo Noé en esos 950 años? No. ¿Cuántos hijos tuvo? La lotería. 3. Tuvo 3 hijos Noé, pero aquí lo curioso es que Noé murió a los 950 años. Entonces tiene mucha coherencia con lo que estaba hablando Javier, que proporcionalmente uno diría, no, pues planeó esos 3 hijos y de ahí en adelante ya puso en una caja de cristal a la esposa y la encerró. Sí, exacto. Es que son las cosas que hay que entrar a analizar. No sé, Dani iba a decir algo. Sí, quería complementar algo con lo que estás hablando ahí con Proverbios 5, 18 al 20, en donde habla, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No sé si... ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Que tiene que ver con lo que estabas hablando un poco de la intimidad, ¿no? Con la mujer, el disfrute también de esa intimidad. Entonces quería ahí como complementarlo. Sí, lastimosamente digamos que de alguna forma se ha tratado como de satanizar o de ver de manera pecaminosa una relación sexual. Pero lo que pasa es que el Eterno como lo hemos dicho, la apartó, la separó para estar en un espacio, en un contexto del matrimonio. ¿Okay? Y en ese contexto de matrimonio también es para deleite, porque si no fuera por placer, entonces digamos que si hay una pareja que no puede llevar fruto porque alguno de los dos es estéril, pues la relación sexual que van a tener en ese sentido va a ser infructuosa, va a ser
por placer. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No va a ser cuestionado. O sea, No, sí, no, y hay muchos casos en la escritura de ese tipo de relaciones. Es más, de hecho, el mismo Abraham estaba con Sara muchos años y ya no podía tener hijos. no, y el libro de Cantar de los Cantares es súper, o sea, es muy claro frente a las relaciones sexuales. Doña Gladys. Una pregunta. Están preguntando acá acerca del versículo que citó Dani de bebe el agua de tu propia cisterna. Se está refiriendo a es una analogía con su esposa. Esa fuente o cisterna es su esposa. La que te da agua, la que te calma la sed, ¿cierto? Denominaciones. Dice que el agua es No se escucha. Ya les traducimos. es como un medicamento, pero sabemos. Ok, bueno, Ese es un contexto. ese es un- contexto. fuera de- eso me Pero hace es verdad, pero es verdad que lo dice. Pero de contextualizarle a la Sí. gente de que está hablando doña O sea, acá Doña Gladys. doña Gladys nos está preguntando que ella ha escuchado y ahí me da risa porque precisamente verdad. yo tuve una experiencia con un alumno mío que yo tuve, que él fue a la orinoterapia. Y en la orinoterapia, donde le hacían la orinoterapia es beber de sus propios orines porque tiene un beneficio. Bueno, no me acuerdo de eso, pero que le citaron la Biblia. Y precisamente ese versículo que dice, bebe del agua de tu propia cisterna. Entonces, cogieron ese texto fuera de contexto y lo colocaron pues como banderín de la orinoterapia. Pero cuando leemos, yo me acuerdo que ese día cuando él me citó eso, yo me reí y le dije, pues es cierto, ahí en la Biblia dice eso, pero saqué la Biblia sin explicarle, saqué la Biblia, le mostré el pasaje y le dije, léelo completo, el capítulo. Y él lo empezó a leer y él solito le pregunté al final, ¿de qué está hablando el escrito? Me dijo, no, de tu esposa, de que debes beber del agua de tu propia fuente y no ir a beber de otras fuentes, refiriéndose a otras mujeres, en ese caso a rameras, no beber de fuentes de rameras, sino deleitarse exacto, no cometer adulterio, sino deleitarte en la fuente que es tu esposa, que es un manantial de aguas. A eso se refiere. Pero buen punto porque así se hacen en muchas partes se descontextualiza. Claro, y precisamente de lo que estamos hablando, de los textos que se toman para defender una posición. Y eso es lo que ha pasado por mucho tiempo en la palabra del Creador. Ahora, en cuanto a ese texto de Onán, que no lo hemos abordado, el texto de Onán donde habla de que tenía que cumplir con el mandamiento del levirato, que en ese entonces todavía no se había dado por escrito en la Torá. El mandamiento del levirato es que si un hombre que tiene varios hermanos y él siendo el mayor se casa con una mujer y se muere antes de tener descendencia, el hijo que le sigue debe darle descendencia a él para que su nombre perdure en el pueblo, y es casándose con su cuñada, o sea, en ese contexto está permitido, y darle descendencia al hermano, o sea, el hijo que tenga no es de él, sino del hermano, y él va a ser el heredero. Y así si se muere este, y bueno, y si ahí tiene otro hermano, igual. Resulta que Onán se le murió el hermano mayor y le tocó casarse con la cuñada. ¿Y qué pasó? Él no quiso, o sea, se casó, pero no quiso darle descendencia al hermano, y por eso vertía en tierra. O sea, no estaba cumpliendo, o sea, ya vimos que el mandamiento cuando te casas es tener hijos. Todo matrimonio debe cumplir con esta misma de tener hijos. Este Onán se casó y no quiso cumplir con el mandamiento. Eran dos mandamientos ahí. Uno, si te casabas tenés que tener hijos. Y está el mandamiento del levirato. O sea que él sí prácticamente se casó y solamente tenía relaciones sexuales por placer. Sí, claro. Y entonces, digamos que eso fue lo que desagradó al Eterno. Lo que desagradó al Eterno no fue tanto que haya vertido en tierra, sino que no quería, exacto, la actitud de su corazón era que no quería cumplir con los mandamientos que el Eterno había creado. Entonces, digamos que aquí con esto que estamos hablando, estamos de alguna manera derribando, por decirlo, derribando o poniendo a pensar la interpretación de ese texto para tomarlo como, no, es que yo tengo que tener
tengo que hacer esto o aquello. Otro texto que citamos ahí fue 1 Timoteo 2:15, que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero ahí dice que, claro, recuerden que no es engendrar hijos por engendrar. Se trata de transmitir la bendición, ¿no? De transmitir los valores, los principios, y para eso hay que tener tiempo, disposición. Las condiciones deben estar óptimas. O sea, una calidad de vida digna, por lo menos. Dice, si permaneciera en la emuná. O sea, claro, si una mujer se casa, ¿qué debe tener? Procurar tener hijos. ¿Y debe permanecer en qué? En la emuná. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a transmitir a los hijos. En amor, en santificación, apartada. Y dice con modestia. O sea, que no es solamente el tener hijos. Porque podemos coger solamente ese versículo y entonces armamos una doctrina. O sea, es un paquete completo. Y ahí no está mandando a que vaya y... O sea, imagínese usted cuántos hijos puede tener. Yo me acuerdo que los abuelos de uno tenían como 15, 20 hermanos, la familia era, pero el nivel de vida o la calidad de vida era diferente, o sea, era más fácil proveer y sostener su familia. Hoy el sistema nos tiene obligados y nos tiene de alguna manera oprimidos. No es tan sencillo proveer en la casa. Ahora, hay otros textos, no sé si quieren comentar algo. Hay otros textos que en la segunda posición de sí a la planificación familiar que queremos citar aquí. Y también lo mismo, ¿no? Son textos que pues nos dicen algo, dejan entrever algo, pero no necesariamente es que esto es así. El mandato, pues. Exacto, o sea, no es que está el mandato así, claro, no. Digamos que, como diría el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y obviamente desechar lo malo. Aquí estamos colocando las posturas, vamos a dar la posición de nosotros que se alinea más con el tema de la planificación familiar y le estamos dando aquí los argumentos, pero ya cada familia allá toman sus propias decisiones. Dice en Juan 1:12. Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. ¿Qué pasa entonces cuando hoy en día, que es lo más usual de las parejas de los jóvenes que se casan muy jóvenes y se niegan rotundamente a tener hijos, como lo acabas tú de decir, por el sistema en que estamos viviendo ahora, que ya no pueden ser como nuestros abuelos que tenían 12 y 15 hijos? Hoy en día muchas, pero muchas parejas se niegan a tener hijos, no tanto por la parte económica, sino por el cambio que el mundo ha dado, que el sistema ha dado, porque como tú lo dijiste, estamos en un mundo caído. Entonces, ¿ahí qué pasaría con esas parejas? Bueno, no, esas parejas, si son creyentes, pues tienen que replantear su posición, porque como lo hemos visto aquí, es un mandamiento tener hijos. Uno de los propósitos principales de formar una familia, de casarse, es tener hijos. Ya después de que tengan 1, 2 o 3 hijos, ahí sí ya pueden planificar y bueno, tener el perrito o el gatito. O cada familia ya lo decide. Si usted quiere tener 5 hijos, perfecto. Exacto, téngalos. O sea, eso no, aquí no estamos diciendo cuántos hijos puede tener usted. No, aquí lo que estamos diciendo es que importante fructificarse, ¿sí? Con los que usted quiere, los que usted considere. Hemos visto muchas y es durísimo, ¿no? Sí. Ella vive en Estados Unidos, muchas familias en Estados Unidos, he visto pues películas, yo no sé, documentales, que tienen de 6 y así, muchos hijos. O el pastor Tina Stanley tiene 6 hijas, ¿sí? Entonces uno dice, wow, contemporáneamente, ¿no? Perfecto. El problema es... Dos solamente, o uno. El problema es que como pareja de creyentes, digamos, no vamos a tener hijos. Ese sí es un problema. Y eso sí es lo que con el criado. Ya con el solo hecho de tener un hijo, ya estás cumpliendo con el mandamiento. Sí, porque... O sea, que se pierde la bendición, pudiéramos decir así. Exactamente. Sí, una de las bendiciones. Una de las bendiciones, como lo planteamos el otro día. Miremos aquí estos versículos. Miremos estos versículos que también nos van a arrojar un poquito de luz a lo que estás preguntando. Dice en Juan 1:12. Bueno. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que sostienen la postura de sí a la planificación familiar, habla de que, vea, cuando usted cree en el Mesías, sí, claro, usted digamos que tiene un nuevo nacimiento espiritual, pero hay unos hijos que son de voluntad de carne y de voluntad de varón. Entonces, hacen énfasis a estos dos puntos de voluntad de carne y voluntad de varón. O sea que el varón también tiene una voluntad de cuántos hijos va a tener. O sea, eso lo utilizan para sostener, exacto, para los que piensan en que sí se debe planificar. Otro texto que también se utiliza es 1 Timoteo 5:7, que dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando uno lee el contexto de este pasaje, está hablando de viudas, pero igual digamos que ahí está hablando de los de su casa. Los de su casa no solamente puede ser la viuda, sino también hijos y la familia que él compone, los que son de su casa. Entonces, este texto también lo utiliza. Vea, usted tiene que proveer para los suyos. Si usted no provee para los suyos, usted es peor que un incrédulo. O sea que eso también ahí te limitaría que no es teniendo hijos por tener, sino a tener la economía ni el tiempo para dedicarles para poderlos levantar. Y eso lo conectamos con el versículo que sigue. En Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, este texto de no se sienta primero y calcula los gastos, lo aplican pues para muchas otras áreas, incluida esta de la planificación familiar. Va a tener hijos, ¿cuántos? Y en este mundo en el que estamos, que es tan difícil, entonces, si no calculas, pues vas a tener un poco de hijos y no los vas a cumplir con ese mandamiento que está diciendo ahí Pablo, de que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces, todos estos daticos que estamos diciendo aquí son los que se utilizan y de alguna manera tienen cierta validez, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Yo quería decir que precisamente ahí donde habla de si no se sienta primero a calcular los gastos, en algunos versículos, en algunas traducciones hablan y dice cuando se está queriendo edificar una casa, no solamente una torre. Y recuerdo que en algún momento cuando estudiamos el Salmo 127, hablábamos de que hijo se dice ben en hebreo, hija bat, casa beit, y todas vienen de una raíz que es bana, que es construir. Es decir, que la palabra que se aplica aquí para construir es aplicable incluso para el tema de la familia. Entonces es importante eso. No es que solamente se refiere a una construcción así física, sino que tiene que ver mucho con no una casa, sino un hogar. Sí, una que casa, son los que conforman el tema, el tema espiritual y todo eso. Sí, yo quiero añadir un poco ahí en cuanto a eso y es entender lo que representa tener una familia. Tener una familia, como ya hemos mencionado, no se trata única y exclusivamente de tener hijos. Hablemoslo en palabras castizas, parir hijos. No se trata únicamente de eso. Es que para allá, las que son mamás pueden como decirme un poquito, yo a veces les digo a los padres, lo más fácil es parirlo. Sí, duele un momentico, pero es lo más fácil. Pero de ahí para allá viene un tema bien interesante y es el tema de la educación, que también parte de lo que vamos a hablar más adelante, como esas pautas de crianza. Y la pregunta es, como padres, ¿realmente nosotros qué le vamos a dar a esos hijos? ¿Cuál es ese ejemplo, esa dedicación? Y eso va en calidad. ¿Cómo estamos nosotros como padres para darle calidad? Ah, ok, porque podemos decir, mire, económicamente podemos, entonces yo tengo 5 o 6 hijos porque económicamente puedo. Ok, pero también preguntémonos el otro lado, no hablemos de la cantidad económica, sino hablemos de la calidad. Como padre y como madre, ¿qué estás haciendo en relación a esos hijos? Ahorita cuando lo hablabas de la construcción, Carlos, es esto. El primer ministerio sabemos es la familia. Hablábamos también, y eso lo comentaba Javier, creo que hace 3 chavas atrás, que los primeros discípulos que tenemos pues son los de la casa, nuestros hijos.
cómo realmente nosotros estamos edificando esa casa, ese mundo, porque cada ser humano es un mundo. Entonces, ¿cómo realmente los estamos edificando? Entonces, aquí también es importante revisarnos eso. No se trata solamente de cantidad, entendiendo el sistema y el contexto en el que estamos, sino muy de la mano con la calidad. ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Qué estoy dando yo a esas nuevas personas que precisamente se van a enfrentar a qué? A ese sistema. Quería como añadir algo ahí. Vi que ahorita levantó la mano Miguel o Erika. Hola, sí, es que incluso escribí la pregunta en el chat porque pues, Ok, ya la estamos leyendo. sí, Si una pareja no puede tener hijos, ¿se puede adoptar? Bueno. Tuviste que haber venido el chaval pasado. Exacto, el chat pasado, prácticamente el 50%, el 60, 70% Aquí del el estudio. auditorio que pues, dice, el auditorio que dice, Bueno, aquí al unísono gritaron que sí, se puede adoptar. sí, Pues, sí, pero, amiga, se puede. ya te voy a mostrar aquí la clase anterior una cosita. Para responder ya. Pero bueno, mientras él busca, sí, Eric, sí se puede, hace el chaval pasado, hablamos Sí, el de eso pasado. y sí, llegamos a la conclusión de que sí se puede adoptar, porque Habla- los huérfanos implican hablamos, hacer sí. justicia y bondad. ay, Ajá. bueno, muchas gracias. Miguel me preguntaba, bueno, me decía que preguntara que si una pareja, por ejemplo, es fértil y no quiere tener hijos propios, sino adoptar, allí, ¿qué pasaría? O sea, si cuentan como hijos también. Sí, claro, porque mira, Yeshua, o sea, nuestro ejemplo es Yeshua. María, Miriam y Joseph no tenían hijos. ¿Y qué hicieron? Pues, pues su primer bebé es eso, es una adopción, ¿cierto? Pues ya ahí en adelante parece que sí tuvieron hijos, pero sí, sí es válido. O sea, ahí lo importante es eso, es poder... Ella dice que una pareja que puede tener hijos, propios y puede adoptar. Que si no quiere. ¿Que no quiere? Pudiendo tener hijos, no los quiere. Pero los y va a quiere adoptar. Pero pues sería... No, yo creo que sí. O Es sea, una pregunta muy interesante. No lo puede hacer. Ajá. sí, sí. Pues porque estaría antes yendo en contra de un mandamiento que Exacto. es general. o sea, a ver, entiendo. De pronto ya de tener hijos, o sea, sabiendo que los puede tener, el mandato es tenerlos, yo creería, a mi juicio, La pregunta. es que no está cumpliendo el Sí, Al claro. 100%. Ven, la pregunta, lo que pasa es que acá no se escucha, pero vení. La pregunta que entiendo es que si yo soy mi pareja, podemos tener hijos, no queremos tenerlos, engendrarlos nosotros, sino adoptar. Esa fue la pregunta. Sí, exactamente. O sea, si no. esos hijos contarían como hijos, o sea, así Ya. como Ya. decís. Sí puedes adoptarlos, claro, puedes adoptar los que quieras, pero es un mandamiento, si son fértiles, tener hijos propios. O sea que hay que cumplir con ese mandamiento de tener hijos propios y aparte de eso, si quieres adoptar, O fantástico. sea que ahí estarías cumpliendo un mandamiento, pero estarías incumpliendo el otro. ¿Sí? Cumpliendo el mandamiento del huérfano, de ayudar y todo eso, pero incumpliendo el mandamiento. Claro, porque sí. Está en la capacidad de. Exacto, si está en la capacidad de tener hijos y uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos propios, entonces estaría incumpliendo con eso. Entonces, ahí está el punto. Por eso decíamos ahorita. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Por eso le respondíamos ahorita a Doris que si un matrimonio y son creyentes, en la cabeza no puede estar el no tener hijos O sea, propios. se les recomienda, frente a este estudio, poder hacer las dos cosas. Si se puede y quieren hacer las dos cosas, ¿ya? Si quieren empezar adoptando, perfecto, ¿ya? Pero pues luego sí sería chévere. Ahora, Pues, importante. Sí, Ajá, sí, Abraham, por ejemplo, Abraham pensó, como no pudo, pero en el caso de Abraham era porque había una esterilidad. Entonces pensó en adoptar a su siervo para que heredara, porque esa otra, ¿no? El hijo significa heredero. Y ya después fue que el Eterno le da el hijo a través de Sara, ¿no? Y se conocen muchos testimonios de familias que parecían estériles, adoptan y el Padre Santo les da un bebé. ¿Sí? Entonces eso es muy curioso frente a eso, pero bueno, sí, esa es como la recomendación.
No importa de pronto el orden, pero sí importa es que Cumplir los dos cumplir el mandamiento por ese lado también. mandamientos. Sí. Ahora lo que queremos analizar desde el punto de vista de la postura de sí. Hay un micrófono abierto por aquí, vamos a apagarlos, por favor. Desde la segunda postura de que sí a la planificación familiar, entonces ya entraríamos a hablar de lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Se deben usar o no? Pero antes de ello, quiero dejar en claro algo. Porque resulta que puede y acontece que alguien va a entrar así como entró Erika y Miguel, que no han visto los estudios anteriores, y de pronto una persona no creyente y va a entrar a este estudio. Ver, los creyentes hablando de métodos anticonceptivos, de eso también hablan en la escuela, o el sistema también habla de eso. Aquí vamos a enmarcarlo y vamos a dar énfasis en esto para que quede claro. La familia, todo esto dentro de un contexto de familia, y la familia empieza con un matrimonio. Y vuelvo y repito, la relación sexual es kadosh, es santa, y está en un marco matrimonial. Fuera de ese marco se llama fornicación o adulterio y es pecado. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Creador. O sea que como creyentes debe ser honroso el matrimonio. Incluso podría agregar que en este versículo, cuando hablamos de fornicarios, eran esas relaciones sexuales que se le dedicaban a los dioses, ¿cierto? O sea, a los dioses en sus rituales de fertilidad. templos, ajá, porque en realidad, si se confirmaba que un hombre y una mujer había tenido relaciones sexuales antes de casarse, eso merecía la muerte. Entonces, ahorita esa palabra fornicación la usamos para esas relaciones que son antes del matrimonio, pero pues tengamos en cuenta lo delicado que es no estar dentro del pacto del matrimonio para tener una relación sexual. Sí, el adulterio, si los encontraban, eran lapidados, era muerte. Y en estos días estuvimos estudiando un texto de la Torá donde ocurrió una fornicación, que eran dos personas que no estaban casadas, pero que tenían una relación sexual, y dice que el hombre estaba obligado a casarse con esa mujer porque la había humillado. Y los dos habían consentido en tener la relación sexual, pero se aborda el tema de la posición de que la mujer fue humillada, y dice que este hombre no podía, tenía que casarse con ella y no se podía divorciar nunca jamás en la vida. Lo que nosotros ahorita llamamos fornicación no existía, porque si se daba la relación antes de, ya estaban obligados a casarse. Entonces, y como todo está en el contexto de la familia, es decir, de que el pueblo de Israel estaba en pro de la familia, pues la existencia de la relación sexual ya conformaba a la familia. Entonces no podemos hablar de fornicación en estricto ahora, sino que si es fornicación es porque es por el placer del ser humano simplemente tenerlo, no casarse. Y en ese contexto es fornicación, ¿por qué? Porque volvemos al punto del aborto. El aborto se hace en pro de la idolatría del ser humano. En ese caso la fornicación se vuelve un culto al sexo por beneficio personal, o sea, por satisfacción simplemente. Porque vos sos tu propio Dios. Es correcto. O sea, solamente la búsqueda del placer. No, eso ya y no fue hecho solamente para eso. Eso ya entra la comunicación. Exacto, dentro de lo que pasa es que dentro del, a ver, aquí hay un punto. Dentro del pueblo estaban, o sea, si ocurría eso, ya era un matrimonio, y por eso les cité el texto de la Torá donde estaba obligado a casarse. Pero en los pueblos aledaños ocurrían otras cosas. Y había, para redondear lo que ha hablado John Jairo y Paola, es que en estos templos había lo que llamaba la prostitución santa, y la gente podía ir allá y daban como una ofrenda a ese Dios, y tenían esa
relación sexual que no era vista como adulterio ni nada de eso. En ese contexto, exacto, en ese contexto. Y bueno, y si nos ponemos a hablar de historia, había muchas cosas más que gente casada tenía relaciones con esclavos y todo, y eso no era adulterio, y eso no era, o sea, con el mismo sexo, y si era un esclavo, por ejemplo, en Roma, no era homosexualismo, o sea, bajo la cosmovisión de esos pueblos. Otra cosa es los del pueblo de Israel. Aquí estamos hablando del contexto del pueblo de Israel, y lo que dice John Jairo es cierto. Ya, de hecho, la relación sexual entre dos personas que se unen, normalmente hay sangre, y los pactos se sellaban con sangre. Entonces esa sangre de esa relación sexual era sangre de pacto. Por eso eran obligados a casarse. Bueno, ¿por qué queremos dejar en claro esto? Porque de pronto alguien entra y no ha visto la enseñanza anterior, entonces va a pensar que estando soltero, o sea, jóvenes, adolescentes, antes de casarse creen que, bueno, voy a tener una... Javier dijo. Exacto. Javier y Pajor y los muchachos dijeron que yo puedo utilizar tales y tales métodos anticonceptivos, pero eso estamos hablando dentro del contexto de la familia en un matrimonio. Fuera de eso, es pecado. ¿Amén? Amén. Ok, entonces ya ahí sí nos vamos a meter con el tema de los métodos anticonceptivos. Bueno, entonces en este orden vamos a revisar un poco qué son los métodos anticonceptivos o contraconceptivos, qué implica o qué significa precisamente evitar la concepción, evitar el embarazo. Entonces, un método anticonceptivo es cualquier método usado precisamente para prevenir el embarazo. Entonces, aquí es importante que revisemos esa parte. Nosotros que en la ilustración podemos verlo, nosotros que quisimos un poco, que queremos un poco con esta explicación. Si bien es cierto, los métodos son, hay muchos, hay cantidades, vamos simplemente a exponer algunos de acuerdo a una clasificación en la cual ellos como que han venido a estandarizarse por unas funciones específicas que se puede cumplir. Y como lo mencionábamos ahorita, vuelve a aclarar, esto solamente cabe dentro de un matrimonio y es una elección que se hace a nivel de pareja. Entonces vamos a empezar con los métodos. Hay una clasificación y es los métodos de barrera. ¿Qué significa método de barrera? ¿Por qué se llama así? Porque es precisamente impedir que el espermatozoide llegue a donde para que lo fecunde. Dentro de los más conocidos aquí tenemos el condón femenino y pues el condón masculino. Este método se utiliza específicamente en mujeres de pronto que tienen algún tipo de condición a nivel física y que de pronto no pueden usar otros métodos como son los hormonales o otros dispositivos. Entonces acuden a los métodos de barrera. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que este método, a diferencia de los otros, previene también infecciones de transmisión sexual, VIH y el virus del papiloma humano. Es el único método que previene este tipo de enfermedades. Es importante también para tenerlo presente. ¿Okay? Sí, bueno, es válido el apunte de Adri, sino que recuerda que estamos hablando de un matrimonio cada 8, entonces uno como que ese tipo de enfermedades no las visualiza dentro de un matrimonio, ¿cierto? Porque pues se supone que estás sano, o sea, estás con tu pareja y si estás con tu pareja es porque pues no hay ese... Sí, es válido lo que dice ella porque sí, para eso se han creado, pero se supone que también es muy fuerte cuando dentro de un matrimonio existe una enfermedad de transmisión sexual o por lo menos la mujer sale con el papiloma humano. Eso es muy como que, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí hay algo, hay gato escondido. Entonces, sí, es como que es fuerte, pero pues aquí es centrarse como en el embarazo como tal. Ok. Bueno, seguimos entonces con otros métodos de clasificación y son los métodos hormonales. Los métodos hormonales están como subdivididos en varios. Están las pastillas, inyecciones, los parches o el anillo también como lo podemos ver allí.
incluso hasta algunos espermicidas, el que está al lado de la jeringuita, exacto. Hay unos dispositivos como el DIU que también son hormonales, pero sino que esos están como clasificados a otro nivel. ¿Qué pasa con los métodos hormonales? Los métodos hormonales vienen precisamente, tienen una carga hormonal. Hay unos que son combinados y otros que son únicos. Es decir, cuando hablamos de combinados es que tienen dos hormonas, progesterona y estrógeno. Gracias. Tienen dos hormonas. Desde ahí empezamos a revisar qué implica eso a nivel del cuerpo también. La carga hormonal que llega a tener una mujer cuando se introduce o cuando utiliza este tipo de métodos. Ya lo hablamos, pastas, inyecciones, hay inyecciones a cada mes, a cada 3 meses. Bueno, eso depende, obviamente, de muchos aspectos, la química, las composiciones, en fin. Déjame decir, perdón, que estos métodos hormonales son muy complejos cuando llegan a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que está diciendo Adri, por la carga de estrógenos y progesterona, ¿sí? Que eso genera un desorden en las células y ahí es donde vamos a ver muchas veces el cáncer, ¿ya? Porque es demasiada carga y, por ejemplo, lo que es lo que le dicen la pila, pero es el método Hader, está prohibido en muchos países europeos, ¿ya? Varios países europeos ya lo prohibieron, pero aquí en Colombia todavía sigue siendo uno de los más promovidos y abanderados. ¿Por qué? Porque vos te colocas esto aquí y listo, te olvidas de eso por 5 años, ajá, exactamente, de 3 a 5 años. Entonces eso es muy fuerte porque bueno, eso no está midiendo, sino que eso triqui, destila, por ahí van a decir. Pero tienes que... Habla de la P o el dispositivo Milena. Muchos doctores ginecólogos se lo mandan a las personas que menstruamos mucho y ellos mismos se los colocan, pero ellos no nos dicen que, como decía Adri, eso genera muchas hormonas y estrógenos y las mujeres que no tenemos hijos somos más propensas a quedar estériles. Gracias. Así es. Y entonces, por ejemplo, ahora lo veo yo porque pues soy docente, veo a mis estudiantes de 13, 14 años llegar ya con ese parche aquí, que es que le han puesto pues el Hader, ¿no? Uf, ¿te pusiste eso? Sí, a los 13, 14 años. Entonces, imagínense a un progreso de 5 años, ¿sí? Esos métodos están hechos para crear estériles. ¿Sí? O sea, mire ya, el sistema ya ha empezado a generar eso. O sea, a los 13, 14 años te lo ponen para que ya luego, cuando busques tus hijos, ya no es. ¿Qué pasa con eso? Que la inyección y esas inyecciones de 3 meses y eso te dejan sin menstruación, creo que se llama menorrea, por 3 meses, 5 meses, y eso no es normal, ¿sí? Eso no es normal. Muchas mujeres sí, nos alegramos porque sí, no tengo el periodo, me lo salté, no me vino, pero eso no es normal. Eso tiene consecuencias, ¿sí? Porque lo normal que sangremos una vez al mes, hay que ser exacto, porque el útero se limpia con eso. Y este tipo de cosas hace que antes empeore nuestra salud. Exacto. Que de hecho se llaman hormonales precisamente porque el objetivo, la función que cumplen estos métodos es impedir que se realice el proceso, ese ciclo que tenemos cada vez las mujeres de que se libere ese óvulo. Entonces, al impedirlo, obviamente va a generar problemas a nivel de salud físico, específicamente a nivel del útero. De ahí que proviene, lo mencionaba ahorita Paola, enfermedades tipo endometriosis, a nivel de cuello uterino, cáncer, en fin. Y lo más complejo también el tema de la esterilidad. O sea que es importante, ¿perdón?
Ellos, a ver, Ok. Hablaba ahorita que hay unos métodos hormonales que son combinados, es decir, que tienen dos hormonas. A largo plazo, al usar también estos métodos, ¿qué sucede? Hay momentos en que puede llegar a presentarse la fecundación. Es decir, recuerden que no hay ningún método 100% efectivo. No lo hay. Ninguno es 100% efectivo. Entonces, preciso justo cayó ahí el error. Es decir, que se dio la fecundación. Pero al tener dos hormonas que está produciendo, que está liberando ese método, uno de ellos puede producir un aborto. ¿Ya? Un aborto. O sea, que Exacto, es decir que hay métodos que son abortivos. Exactamente, hay métodos que son abortivos. Entonces, sí, ya vamos para allá. Entonces, eso es muy importante. Ahorita mencionaba que dentro de los hormonales hay unos que, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos o DIU que llaman, especialmente ahí vemos que es como una forma de T. Ese es el más común en forma de T, pero hay otros como una espiral, como un resortico así en espiral. Son introducidos pues en el útero de la mujer. Son bastante peligrosos, precisamente por lo que ahorita comentaba Angie, pueden generar que la mujer quede estéril. No solamente eso, sino es uno de los métodos llamados abortivos. Precisamente, ¿por qué? Porque la T, este aparatico, está revertido de cobre. Lo que hace el cobre, o sea, libera, él suelta como esa sustancia. Cuando está allí, esa es la función, soltar la sustancia del material que está hecho, y esto viene a producir, sí, eso es lo que hace que elimine los espermas, y viene a producir un aborto. Vuelvo y les digo, no hay método 100% eficaces, se puede producir una concepción, pero al tener dos hormonas, uno de esos viene a actuar como abortivo. Entonces está el DIU y las pastillas después de. Hay unas pastillas que le dicen a las mujeres, tómesela antes de 72 horas después de la relación sexual, ya, no pasa nada, no quedas en embarazo. Nosotros ya vimos aquí, aquellos que de pronto no lo han podido ver, pues invitamos a que vayan al canal de Javier y ahí vamos a revisar uno de los chavales que vimos el tema de la concepción en el momento en el que realmente se realiza. Está la relación sexual, inmediatamente, apenas entra el esperma y fecunda el ovulito, ya estamos hablando de que hay vida, ya se fecundó, ya hay un cigoto, ya hay vida. Entonces, ¿qué vienen a hacer estas pastillas? Ya hubo la vida, obviamente vienen a cumplir solo una función de ser abortivas, a destruir la vida, exactamente. Ok, bueno, contamos con otros métodos, es un método que son los que llaman, está clasificado como los ya de larga duración o temporales, porque son los quirúrgicos. Los quirúrgicos son que tanto eso al hombre como a la mujer se realiza una cirugía, al hombre la vasectomía, a la mujer la ligadura de trompas o pomeroid también que le llaman, y lo que hace es cortar tanto en el hombre el conducto efusor donde salen los espermas, las mujeres el conducto donde viene pues a salir el óvulo. Entonces, al cortar allí, pues ya no se va a liberar ni tanto esperma como óvulo, no se produce la concepción. La vasectomía, pues en su gran mayoría, de acuerdo pues como a los estudios, se da cuenta que de pronto tiene una efectividad alta, del 98% más o menos, en donde pues no se va a dar el tema de la concepción. Y por último traemos un método. Perdóname, esta vasectomía o ligadura de trompas se recomienda es para ya las parejas que han definido no tener más hijos, porque revertirla es muy compleja, ¿sí? O sea, eso ya es una operación otra vez y puede que quede bien como puede que no. ¿Sí? Una reconstrucción. Es una reconstrucción. Entonces ya esa se le recomienda es para las parejas que ya definitivamente no han tenido hijos, porque pues teniendo en cuenta que estos métodos también se pueden usar. Hay parejas que los usan porque tuvieron su primer hijo, pero no quieren de una
tener el otro, sino que esperar un tiempo. Entonces usan otro de estos métodos que mucha atención, que no sean abortivos, ¿ya? Tener en cuenta eso, investigar muy bien que no sean abortivos y ya luego pues recurrir a una operación en caso tal pues que lo Y algo que tengo entendido es que, digamos que al hacerse esas intervenciones, la persona sigue teniendo su sí, placer y sigue sintiendo lo mismo, o sea, no afecta, no no afecta. afecta la libido, en lo absoluto, no afecta la libido de la persona normal. Ni Tiene las su sensaciones. deseo, exacto, ni sensaciones, el hombre normal su erección, la mujer normal, el tema de la lubricación, el orgasmo, no hay ningún problema a ese nivel. Cabe resaltar, ahorita lo mencionaba Paula, cabe resaltar que para el uso de cualquier método anticonceptivo, ojo, volvemos a aclarar, esto dentro de un contexto, un marco de un matrimonio, de una pareja, cabe resaltar que es importantísimo contar con la guía orientación de un especialista. ¿Por qué? Porque si hay enfermedad de base, diabetes, hipertensión, problemas hormonales, tiroides, muchas enfermedades, incluso afectaciones a nivel de trastornos mentales, depresión, ansiedad, bipolaridad. Y se utiliza, un ejemplo, un método hormonal, créanme que va a tener una afectación bastante compleja la persona. Y no solamente estamos hablando de que la mujer, digamos, la mujer directamente va a tener las afectaciones, pero si cuenta con su esposo, obviamente él también va a salir allí afectado frente a eso. Por eso es importante también la recomendación que siempre sea por un especialista. Incluso el condón, ¿por qué? Porque hay mujeres, incluso hombres, pero se ven más en las mujeres que son alérgicas al látex, por ejemplo. Entonces, pues no pueden decir voy a escoger cualquier condón, sino que deben también tener en cuenta al respecto para que no vaya pues como a exacerbar la alergia o la dificultad que tenga. Okay, eso es importante mencionarlo. Y ahorita vamos a mirar por último un método que es el llamado... Si no iba a decir algo, y es que además de asesorarse con personas pues, capaces en el tema, es importante que la pareja, como estamos hablando en el contexto del matrimonio, que estén de acuerdo, Y lo digo porque se han escuchado casos, de hecho, Liliana en algún momento nos contaba un caso de alguien de hace muchos años, nos decía que se tomaba las pastas a escondidas, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es mejor que como pareja, como matrimonio, se puedan poner de acuerdo. Bueno, y por último queremos traer un método el cual está clasificado entre los métodos naturales. ¿Por qué naturales? Porque aquí no se utiliza... No. Está diciendo que dos, porque tenés ahí el del calendario y el otro interrumpido. ok. Sí, el coito interrumpido. Sí, el coito interrumpido, que es que el hombre vierte fuera de la mujer, y el método del calendario son métodos que no se requiere, digamos, como de un agente externo, como ya lo mencionamos, en cualquiera de los otros métodos. Pero es supremamente importante que revisemos en especial el método del ritmo. ¿Por qué? Porque el método del ritmo primero se requiere de ser totalmente minuciosa la pareja, en especial la mujer, de registrar su periodo mes a mes, mínimo por un año. Mínimo ya primero de revisarlo por un año, para evaluar qué tan precisa, qué tan regular es en su periodo. ¿Ya? En orden. Sí, en ese orden, contando los días. Hay periodos de 28, 26 días, 27 días entre uno y el otro que se presentan mes a mes, y es importante tener una regularidad. ¿Por qué? Porque este método lo que lleva es a que la mujer empiece a tener claro cuáles son sus días fértiles y cuáles son sus días infértiles. Pero como volvemos a repetir, como en todo, tiene su margen de error. Y también hay algo muy importante, y es que aquí, en el método del ritmo, tienen en cuenta tener relaciones sexuales durante la menstruación. Entonces, es un tema importante revisarlo de acuerdo a lo que la Torá nos indica y la Torá nos dice respecto a eso, porque es importante que lo tengamos presente. ¿Qué nos dice la Torá en cuanto a la nidad
y tener relaciones o no con la menstruación. No, es que quería hacer como una observación a cuando que van a pasar a otro tema. Entonces, pues no me quería quedar sin el comentario anterior. Que de los métodos que se están mencionando allí, los que son de cierta manera hormonales o que hay intervención química, llamémoslo así, pues no sé, yo respetando mucho lo que la ciencia ha investigado y lo que ha logrado desarrollar, yo lo que percibo es que en todos estos métodos donde hay que hacer intrusivo algo dentro del cuerpo del ser humano, pues hay márgenes de error de la concepción, pero también hasta qué punto se conocen los márgenes de error a nivel hormonal de lo que causa, ¿cierto? Entonces, eso es como la alimentación, ¿no? Entonces uno dice, entre más natural mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio existe de que, como hay un dicho que dice, lo que está bien, se deja bien. Cuando yo lo altero, algo va a pasar. Por mucho que yo trate después de organizarlo, eso va a volver un desorden. Dentro de lo que yo he escuchado, y que en cierta manera creo que tiene base científica, es que el consumo de ciertos alimentos ha generado que también el periodo menstrual se altere. Entonces, pues, tras la carga hormonal que se toma en otras cosas, más la carga hormonal que tienen estos métodos, es un cóctel de desorden. Entonces, yo creo que a mi juicio, digamos, de pronto poco científico y lo poco que conozco, mi percepción es que lo más natural posible debería ser lo ideal. Lo que menos haga intrusión sobre el cuerpo humano, porque todo eso termina alterando el cerebro. Y lo más curioso ahorita es que los médicos siempre te van a recomendar lo que a juicio de ellos les han enseñado, pero no lo que realmente puede ser lo mejor. Entonces, a veces hasta a qué médico acudir para recibir una sabia recomendación. ¿Sí? Creo que ahí está como el tema. El debate queda como que, bueno, si los médicos mismos no son capaces de orientar adecuadamente, ¿cuál es el médico experto para hacerlo? Exacto, sí, muy cierto lo que menciona John. Precisamente por eso, por lo que mencionábamos ahorita, no solamente porque de base pueden haber unas situaciones patológicas en la mujer, y al introducir un agente extraño, como tú lo dices, cualquier agente extraño que tú le introduzcas a tu cuerpo va a generar una reacción. Eso es de allí. Entonces es importante, obviamente, tenerlo presente. Por supuesto, el sistema, y ahorita que hablábamos, o sea, cuando revisamos bien el tema de planificación, también es triste pensarlo porque el sistema hoy en día, ¿qué te dice? O sea, no es que tú planifiques tu familia, o sea, nosotros se la estamos planificando. Sí. Al venderte este tipo de métodos también. Vamos a regularte. Exacto. Y además que te lo ponen como bomba, no vas a sentir nada, no te va a pasar absolutamente nada. Ay, qué rico, solamente tu menstruación te vendrá 2 días, a lo sumo 3, y no, qué delicia. O no vas a tener cólico. Bueno, todo lo que eso implica, ya te están planificando tu vida y te están planificando si tienes incluso o no tienes hijos. Entonces, muchas gracias por eso. Y también mencionabas algo, quiero mencionarlo antes de que pases, Paola, con el método del ritmo, y es precisamente eso. Es el método que menos eficacia tiene, precisamente por lo riguroso que es en cuanto a tu periodo, exacto, en cuanto a la menstruación y los tiempos que se manejan. Depende de muchas. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque probablemente 2-3 meses fuiste muy regular, con ciclos de 27, máximo 28 días. Pero nosotras las mujeres tenemos factores externos, no solamente internos, sino externos, que lleva a que se altere ese ciclo menstrual. Y que preciso, entonces ya no llegó de 28 días, sino que me llegó a 24 incluso, o muchísimo más de pronto. Hay meses en los cuales hay mucho estrés, mucha tensión. Si la mujer está pasando por una situación incluso de duelo o de situación compleja, se va a aplazar o se va a adelantar, e incluso puede venir 1 o 2 días. Puede cortarse 3 y volver. Exacto. Entonces, si hablamos del método del ritmo, es uno dice, es decir, es bastante complejo. Sí, es uno de los métodos naturales, pero la pregunta es también a qué peso. Pues bueno, ahora sí, Pau. Hay algo que quisiera agregar con respecto a lo que están hablando, qué pena, Adri, ahí. Y es como contarles también un poco mi experiencia, ¿no? Ahora que hablabas, Adri, con respecto a cómo nos están adoctrinando o cómo el sistema nos lleva a utilizar estos métodos anticonceptivos, me hiciste acordar, porque todo arrancó en el colegio, ¿no? Y si alguna mujer me está escuchando, alguna jovencita y demás,
porque en el colegio nos mostraron toda esta información de los métodos anticonceptivos y recuerdo mucho algo que me dijeron y es que te va a poner la piel linda. O sea, no te va a salir ni un grano. Y entonces a mí eso me enamoró y me encantó. Y yo tenía problemas por el tema de regulación del ciclo menstrual porque me duraba mucho. Entonces me dijeron, no, eso te va a ayudar y demás. Y yo arranqué, desde muy joven arranqué con las pastas, pero y esto lo veíamos hace 8 días y tiene que ver con el tema de planificación familiar y cómo preparamos nuestro cuerpo para la llegada de ese hijo. Cuando yo empecé a entender y comprender un poco la Torá y demás y todo esto, yo decía, ahí yo paré y yo dije, padre, ¿yo qué le estoy haciendo a mi cuerpo? O sea, yo el día de mañana que quiera tener hijos, ¿cómo voy a hacer? Necesito desintoxicarme, no solamente, o sea, no solamente aprender y reaprender mentalmente, intelectualmente, sino que mi cuerpo también necesitaba limpiarse. Y es una invitación, como lo decía ahora, a las mujeres que nos están escuchando, que nos van a escuchar, si están bajo de pronto mi condición de que aún estoy soltera, pero que deseo y que planeo tener una familia, bueno, invitarla también a que esos métodos anticonceptivos, si no es por temas de salud, gradualmente irlo retirando, irlo dejando, para preparar nuestro cuerpo para ese momento, ¿no? Era eso lo que quería complementar. Sí, muy chévere. Y mira que los métodos anticonceptivos han existido durante toda la humanidad. Lo que pasa es que ahorita son químicos, ¿no? Pero pues antes hay pruebas de que en Egipto las mujeres usaban métodos anticonceptivos con plantas, con agüeros, con todas esas cosas que existían, ¿cierto? Y pues de ahí también pues nace o se resalta este método de ritmo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el método de ritmo? Que vincula la nidad. ¿Qué es la nidad? La nidad es el tiempo en que la mujer tiene el flujo menstrual, ¿sí? Las mujeres durante todo el mes tenemos flujo, pero en este tiempo de la nidad es un flujo ya de la sangre, ¿sí? Entonces a eso se le llama nidad bíblicamente o en la cultura hebrea, esa es la nidad, el tiempo en que tú tienes el flujo menstrual, ¿cierto? Entonces vamos a leer lo que dice Levítico 15, 19, 20, mientras la mujer tiene este flujo. Entonces, si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidad por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Todo donde ella se siente o se acueste se está en su estado de nidad estará inmundo. Entonces aquí Javi está reiterando que nidad en hebreo es separación. ¿Ya? Este mandamiento es muy importante para el pueblo de Israel para el momento en que hay un templo, ¿sí? Las mujeres no podían ir al templo con este tiempo el flujo menstrual, ¿sí? Y todo el sistema hebreo estaba mirando hacia este tiempo, hacia el tiempo de la nidad, ¿sí? O sea, el sistema se movía y reconocía eso. Entonces las mujeres en tiempo de nidad se podían separar porque otras mujeres venían y las reemplazaban en sus cuestiones de cocina, en sus cuestiones de qué hacer, de atención y todo, se apoyaban ya frente a eso y no podían ir al templo, ya era muy importante. Continúo, dice Levítico 15, 25 al 33. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días que no es durante su periodo de menstruación, o si un flujo dura más de un periodo normal, entonces por el tiempo que ella esté teniendo un flujo inmundo, ella estará como cuando está en nidad. Ella está inmunda. Este ejemplo lo vemos cuando Yeshua lo toca la mujer del flujo de sangre. ¿Sí recuerdan?
que esta mujer había estado en Nidá por 12 años. 12 años estando en Nidá. ¿Sí? Imagínense que cómo podía ser esa mujer. Nadie quería tocarla y por eso todo el mundo, y ella dice, yo voy a tocar solo el borde del manto, el borde del manto. Y que cuando tocó el borde del manto, él dice, ¿quién me tocó? Salió poder. Y los discípulos como que, ¿what? Bueno, estamos tocando de todo. No, entonces, este es el ejemplo de esa mujer, ¿sí? Una mujer que el flujo le dura más de 7 días, ¿sí? Bíblicamente hay que ponerle cuidado, chicas, ¿sí? Porque no es normal, ¿sí? Un flujo de sangre que dure más de 7 días implica que algo en tu sistema reproductivo está mal, ¿sí? Entonces hay que consultar inmediatamente al médico a ver qué pasa. Puede generar una anemia, puede generar otro tipo de cosas, puedes que tengas endometrio, ovarios poliquísticos y todo eso que estén generando eso, así que pilas con eso y ahorita pues tenemos la posibilidad de saber qué está pasando. ¿Qué dice ahí? Bueno, continúo. Toda cama donde ella se acueste en cualquier momento que ella está teniendo el flujo será para ella como la cama que usa durante su tiempo de nidad. Aquí estamos viendo que la mujer con nidad no se acuesta o no se acostaba con el esposo, ¿ya? Ya evidentemente la palabra nos está diciendo que no hay que, en ese tiempo no pueden haber ¿qué? Relaciones sexuales. ¿Ya? En tiempo de nidad no se tienen relaciones sexuales, porque si no el esposo también quedaba inmundo. ¿Qué es inmundo? Inmundo no es que no es la carne podrida, guácala, no, sino que es un estado en el cual la persona no puede acercarse a las cosas santas. En específico, en este tiempo, al templo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha tenido un contacto con la muerte. ¿Ya? Entonces, la nidad es ¿por qué tenemos flujo de sangre? Porque nos está saliendo un tejido celular que se estaba preparando para tener un bebé y no funcionó, entonces el cuerpo lo saca, ¿cierto? Lo elimina del cuerpo, se está limpiando, eso está muerto, ¿sí? Esa sangre está muerta. Entonces, por eso está inmundo. Las cosas kadosh, las cosas santas del Padre que estaban en el templo, no podían tener relación o contacto con la muerte. Por eso es tan importante, ¿sí? Y entonces, si el varón, en el caso, por ejemplo, aquí nosotros esposos, yo estaba en mi edad, él me toca, iba al templo, ¿sí? Él tuvo contacto con la muerte, ¿sí? Entonces, si va al templo, pues ahí lo que está haciendo es transgrediendo y pues haciendo impuro las cosas que no tienen que ser impuras, las cosas del grado. Iba a agregar ahí que sí, la nidad lo que le recuerda a la mujer es que o sea, los óvulos de la mujer están contados. Desde el primer momento en que le empieza a venir el periodo, cada que le viene y no está embarazada, se malogró la oportunidad porque o sea, ahí en ese momento ocurre una cantidad de procesos fisiológicos dentro de su cuerpo que se están preparando para albergar la vida. ¿Qué es lo que recuerda esta nidad? Que esa oportunidad de albergar vida se malogró y de ella lo que está saliendo es muerte. Como bien lo decía Paola, en el templo, nuestro Elohim es un Elohim de vida y no puede tener contacto con la muerte. De hecho, por eso fue expulsado Adán y Eva del Edén, porque al pecar, la paga del pecado es la muerte y esa muerte es la que nos separa del Creador. Entonces, esa nidad no tiene, cuando leemos ahí, porque suena un poco brusco, cuando leemos que será inmunda o que es inmundo y no sé qué, no tenemos que relacionarlo con suciedad o con pecado. Ajá. ¿Sí? Porque es algo, ¿qué culpa tiene la mujer de que, o sea, el mismo que Elohim la creó de esa forma? Entonces no tiene nada que ver con pecado, ni con suciedad, ni mugre, sino un estado de desconexión con la vida y con el Creador. Y que mientras esté en ese periodo,
pues no puede tocar las cosas santas. Ahí como para aclarar, porque de pronto alguien que de pronto nunca ha escuchado este tema, lo lee y se asusta. ¿Cómo ¿no? así que inmundo? Sí, como así que inmundo, exacto. No tiene nada que ver con pecado ni con suciedad. Exactamente. Dale. En este caso, Repetir la pregunta. Bueno, acá nos están preguntando que si en este tiempo la mujer no puede tener contacto con el hombre, ¿cierto? O sea, una pareja. Bueno, ¿estamos hablando del tiempo actual o me estás hablando del tiempo bíblico? En el tiempo bíblico no. En el tiempo bíblico ella debía apartarse, porque todo lo que tocaba quedaba inmundo y si lo tocaba otra persona también quedaba inmundo, ¿sí? Entonces no podía tocar. En el sistema actual, ¿sí? Esto nos generaba un rito de transición que era el que después vamos a leer, ¿sí? Déjenme, yo termino y ya les respondo esto. Dice, todo lo que ella siente será inmundo con inmundicia como el tiempo de su unidad. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Si ella se ha librado de su flujo, ella contará 7 días después de eso y ella estará limpia. Estamos hablando de una mujer que ha estado constantemente con el flujo y no se le ha quitado. En el 8º día, ella llevará por sí misma, ahí es el rito de transición, para quedar pura otra vez, 2 palomas o 2 pichones y los traerá al Cohen, que es el sacerdote, en la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen ofrecerá una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación para ella delante de Yahweh a causa de su flujo inmundo. De esta forma ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia para que ellos no mueran en un estado de inmundicia por profanar mi templo, mi tabernáculo, perdón, el cual está allí con ellos. Tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene una emisión de semen que lo hace inmundo, para la mujer en nidad durante su periodo menstrual, para la persona, hombre o mujer con flujo, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda, o sea, que está con el periodo. Esta versión es la versión Kadosh, que Daniela nos hizo el favor de ponerla, porque allí está como la palabra específicas que se usan pues de nidad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy buena la pregunta que hace doña Gladys. En este tiempo, nosotros no podemos hacer este rito de transición para quedar puros, ¿cierto? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no tenemos templo, no tenemos tabernáculo. Entonces, constantemente estaríamos impuros, ¿cierto? Entonces, en la actualidad, ¿sí? Todas las condiciones se nos dan para tener unos estados de impureza constantes porque no tenemos un templo, pues como para hacer estos ritos de purificación, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros practicamos y lo que nosotros hacemos, sí es que en ese tiempo de nidad, respetarlo para no tener relaciones sexuales. No tener relaciones sexuales. En nuestra casa, infortunadamente, no tenemos otra habitación, otra cama, como para yo irme a acostar a otra cama. No ha querido dormir en la sala. Entonces, y yo no lo voy a mandar a la sala a él. Entonces, y yo cocino y todo, porque pues en realidad en este momento no tenemos el tabernáculo como para que este mandamiento lo ejerzamos al 100%, ¿ya? Lo que hacemos es cumplirlo al máximo, ¿sí? Y llegar a esos 7 días sin tener relaciones sexuales, ¿ya? Eso para nosotros sí es muy importante. Sin embargo, si hay parejas que quieren ejecutarlo y tienen la posibilidad de hacerlo separándose de habitación, la mujer realmente guardando esos 7 días, ¿sí? Igual, ¿qué se le aconseja a una mujer cuando está en su periodo menstrual? Los primeros días evitar hacer ejercicio, evitar muchas cosas, porque es que estamos en un... miren, veamos la nidad
como un tiempo que el Padre nos ha regalado hacia nosotras, un tiempo de cuidarnos nosotras, de tener una introspección, ¿sí? De todo lo que somos nosotras para el Creador, ¿sí? Y es el tiempo de nosotras, ¿ya? Incluso yo escuchaba una amiga que me decía, no, yo hasta evito bañarme. ¿Por qué no te vas a bañar? Entonces, mucho frío. Y las mujeres ese tiempo recibimos demasiado frío, ¿ya? Entonces, bueno, no me malentiendan, no es que Yo creo que sí es un tiempo especial. Un tiempo como de que no he dicho que amiga. Entonces, es como que, y ella me decía, no, y tomar todas las cosas, agüitas calientes y todo para que pase eso, ¿cierto? Entonces, es muy importante. ¿Y por qué retomábamos este tema de la anidad aquí con el método de ritmo? Porque Adriana lo reiteró ahorita. El método de ritmo a veces implica que usted pueda tener que le diga a las parejas que tengan relaciones sexuales cuando están con el periodo de la mujer necesaria, porque evidentemente no va a quedar embarazada, ¿sí? Porque como son de 30 días, usted podría tener relaciones sexuales como 7 días en todo el mes. Entonces, pues aprovecha el tiempo que tiene la menstruación y hágale, pero no, eso bíblicamente no está aceptable y no es. Y yo he leído artículos en los cuales les dicen, no, sí, tengan relaciones sexuales durante el periodo menstrual, que eso se siente delicioso, que es que la verdad yo no sé cómo lo hacen, la verdad no lo sé. Pero nosotros que somos una familia que queremos agradar al Creador en lo máximo posible y todo el tiempo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y mirando nuestra mejor forma para hacerlo, lo que queremos y lo que pretendemos es eso, guardarnos durante el tiempo de nidad, no tener relaciones sexuales, esperar todo ese tiempo, todos esos 7 días, pedirle mucho al Creador para que el periodo no se pase de los 7 días, ¿sí? ¿Para qué? Porque para no estar enfermos, para nada, y para no alargar más ese tiempo de que la pareja esté separada y distanciada. ¿Cierto? Eso es, no sé. Algo que quería agregar ahí para redondear un poco lo que están diciendo, hay que tenerlo claro. O sea, ¿cuál era la consecuencia de estar con la nidad o que el esposo tocara a su esposa en este periodo de nidad y que se impurificaba? Era que no podía ir al templo. Esa era la consecuencia. No puede ir al templo y participar de las cosas santas, los sacrificios, las oraciones y demás. Esa era la consecuencia. Hoy en día no tenemos templo. No hay templo. O sea que no hay, el varón no tiene que ir al templo. Por eso, pues algunos, lo que sí es claro es que no se puede, hoy en día, aunque no haya templo, no se puede tener las relaciones sexuales en ese periodo. Pero el hombre puede dormir con su esposa ahí, que igual no le toca ir al templo, o sea que no habría ningún problema. Pero si volvieran a instaurar un templo y demás, y el hombre tuviese que ir, entonces ahí sí le tocaría que separarse. Pero en este momento no estamos así, o sea que no hay ningún problema con ello. Lo que sí no se debe hacer es tener relaciones Lo que pasa es que uno debe procurar cumplir los mandamientos a lo máximo, ¿cierto? Entonces, a lo máximo nosotros y con gran conciencia es no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque sabemos que al 8º día, pues yo no puedo hacer ningún rito de purificación. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Ya? Entonces estamos impuros por muchas muchos impurezas, no solamente por la nidad, sino por otras impurezas que también, por otras cosas que también nos hacen impuros, también por eso estamos impuros, o sea que, mejor dicho, entonces, ¿para qué agregarle una carga a una cosa que no va a tener una solución pronta mientras no haya templo? ¿Ya? Otra cosa que he escuchado dentro del judaísmo es que ese periodo de separación que tiene el hombre y la mujer, de no tener esas relaciones, digamos que genera y hace que precisamente esa separación hace que haya un mayor deseo para volver a estar juntos después de ese periodo. No sé qué dicen ustedes. Sí. Ese tipo de, pero después de las 10 de la noche. O sea, es cierto. De las cosas que uno dice,
que los hombres no llevan cuentas ni nada, y yo me aterra de que mi esposo lleve las cuentas. En eso sí son esas Oli, Ya para ir cerrando. sí, yo creo que ya. Bueno, dice, detrás de la lectura, dice, la decisión del uso de métodos anticonceptivos debe ser, como decíamos antes, concretado en pareja y teniendo en cuenta que no sean métodos abortivos, y para eso sí hay que indagar, como lo dijo Adri. Que no se dé la eliminación del cigoto, que también lo estuvo explicando Adriana, y que contribuyan al bienestar de la pareja. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo al Creador. ¿Qué queríamos decir con eso? Nosotros aquí expusimos las dos posiciones, la posición de las comunidades que dicen que no a la planificación, que hay que tener los hijos que Dios envíe, y la posición de, bueno, si vamos a planificar bajo una conciencia y eso. Bíblicamente no encontramos nada que pueda decir No lo hago. no lo haga o que sea un pecado o que sea, ¿cómo se puede decir? Como Una que violación a Dios la Torá. no lo permita o algo así. Entonces, no lo permite. Entonces, lo que nosotros estamos apostando o dándoles a ustedes aquí a conocer a todos es que a partir de eso es, si van a planificar, si van a decidir planificar sus hijos, háganlo con conciencia y en pareja. Es una de las cosas que es obligatorio comunicarse en pareja, ¿sí? Y llegar a un acuerdo mutuo frente a este tipo de situaciones. No tomar una decisión por sí solo ni por emociones. No tomen la decisión de no tener hijos o ya pues planificar, dejar de tener hijos por miedo. Eso sí yo lo recomiendo, no tomen la decisión de no, porque miedo a que, ay, miedo a que no lo puedo mantener, miedo a que no estoy bien económicamente, miedo a que ya tengo 2 hijos más. No tomen las decisiones frente al miedo, ¿sí? Porque usted está negando ya ahí el poder de Dios en su vida. ¿Sí? Tomen las decisiones con una convicción realmente verdadera, una convicción de que, bueno, podemos, hasta aquí nos sentimos bien así y vamos a criar a esos hijos que Dios el Padre nos dio así, ¿sí? Entonces es eso, es realmente llegar a un acuerdo en pareja y que el Padre, y poner todo en oración, que es lo más importante. Recuerden, si se van por la línea de planificar, no utilizar métodos abortivos. O sea, que no llegue a la concepción y después se malogre porque va a ser un aborto. Es previo a, que sea previo, es decir, que no haya concepción. Lo otro es que, digamos que con los métodos que, digamos, no son abortivos, también puede ocurrir de que por esas cosas del creador, por voluntad del creador, se dio la concepción y quedó en embarazo. En ese caso, gloria al creador y bienvenido sea. Ese sí es totalmente voluntad del creador y no de varón. Aquí tenemos un testimonio hermoso de una concepción a pesar de todos los métodos anticonceptivos. Sí, mi mamá utilizaba la T y aquí estoy, soy producto de eso, porque pues obviamente ya, porque con mi hermano mayor apenas nos llevamos 18 meses, entonces era como muy pronto. Y cuando ya como estoy en embarazo, pero tengo la T, no, mi mamá entró en crisis, fue muy difícil para ella. Y es cierto que uno le sale la T marcadita, literal le sale marcadita la T del bebé, porque está creciendo el bebecito y va tallando esa T, entonces me salió marcadita en la espalda. Pero fue muy difícil, ¿no? Porque ella le tocó estar en reposo, sí, literal, casi que no nazco, casi que no vengo a esta vida, pero el que no tiene un propósito maravilloso, y ven aquí estoy. Entonces, cuando Dios quiere enviarte un hijo, eso te lo envía así es. por o sí. Sí.
Bueno, amados, hoy nos extendimos un poco, pero creo que fue sustancioso. Yo creo que fue muy edificante, muy educativo. Vamos a dejarlo hasta ahí y aquí terminamos la introducción de este tema de la crianza. Dentro de 8 días sí ya arrancamos. Ahora sí vamos a arrancar con el tema de la crianza. Quiero invitar a Carlos para que oremos por el tema. Démosle gracias al bendito. Bueno, yo les pido que nos dispongamos, vamos a darle gracias al Padre porque nos permite y ha dispuesto nuestra vida para poder estar aquí compartiendo como hermanos, compartiendo en Ejad, en unidad y sobre todo celebrando este tiempo de Shabbat. Amado Rey, Padre de la Gloria, eterno, en esta hora agradecemos, Padre Celestial, que la presencia de tu Ruach esté con nosotros, Padre Santo. Agradecemos por este tiempo de Shabbat, por este estudio que nos estás permitiendo, Padre de la Gloria, porque eres tú solamente el que permite que podamos estar aquí sentados, pudiendo hablar conforme a lo que tú traes a través de tu palabra, mi Rey. Gracias te damos por ello, gracias por la disposición de mostrar este tema, gracias por la disposición de escuchar, Padre de la Gloria. Te agradecemos en esta hora, Padre Santo, por cada una de las personas aquí reunidas, por las personas que están en el Internet, Padre Celestial, que están escuchando este estudio y aquellos que en algún momento lo van a escuchar, Padre Celestial. Te pedimos que sea de edificación para sus vidas, Padre Celestial, que por favor haya sido de claridad, Padre Santo, y que seas tú directamente, mi Rey, el que haya hablado a través de todo lo que dijimos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Santo, y te pedimos que nos permitas continuar exponiendo, Padre de la Gloria, todo aquello que nos has permitido dar, Padre Celestial, todo aquello que viene de ti, Padre Santo, y que a la luz de la palabra queremos seguir tratando, mi Rey. Agradecemos esta hora y oramos en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Shabbat shalom.